Hola, bienvenidos a otra clase de didáctica de la segunda lengua alumnado inmigrante. En la clase de hoy hablaremos sobre las consideraciones básicas para facilitar el aprendizaje de la segunda lengua a los principiantes. Si estáis preparados, comenzamos. Bueno, está claro que uno de los indicadores más representativos del nivel de un alumno será su competencia comunicativa. Además, los resultados van a ser muy dependientes del nivel de comprensión y comunicación que tenga el alumno. Así que es muy importante que hagamos hincapié en que este aprendizaje sea intenso. Está demostrado que la forma más exitosa de aprender una segunda lengua es hacerlo a medida que ésta se utiliza como vehículo de contenidos. Está contrastado tanto como para segundas lenguas como para lenguas extranjeras. Veremos que son dos conceptos parecidos, pero digamos que entrañan una forma de ver la asignatura de forma distinta. Está claro también que las concepciones del profesorado sobre las lenguas y su aprendizaje determinan su forma de organizar la enseñanza y los objetivos que con ella persiguen. También dependerán de ellos los instrumentos que se utilizan para enseñarla, ¿verdad? Hoy en día casi todas las escuelas enseñarán una, dos o incluso tres lenguas al alumnado no nativo. Pero voy a haceros una pregunta. ¿Qué es ser extranjero? Me gustaría que escuchaseis esta canción de Rafael Amor. Esta canción habla sobre, llamamos a alguien extranjero, pero si llamamos extranjero a alguien, tendremos que definir también para quién es extranjero, ¿verdad? Éticamente estaríamos dividiendo la clase entre los que son de allí y los que no lo son. Es decir, estaríamos fomentando los exogrupos enfrentados a endogrupos, ¿no? Los que son de aquí contra los que son de allá. Por eso llamar segunda lengua a la lengua que se está aprendiendo es una mejor idea, porque está implícito que si ya es una segunda lengua, ya se domina otra de antemano, ¿no? Y muchos de los alumnos y de las alumnas ya son bilingües para cuando llegan a la escuela. En este vídeo, al que también tenéis acceso, vais a ver esta misma canción que hemos escuchado antes y recitada en varios idiomas por diferentes alumnos. Bueno, tampoco hay que confundir el español como lengua extranjera, que solemos resumir como L, o el español como segunda lengua. La denominación es el reflejo de cómo se percibe ese mismo concepto, así que sí que es importante. Las dos tienen objetivos diferentes, ya que una persona que quiera aprender español porque le apetece para viajar o por cualquier otra motivación, o una persona que necesita hablar español para integrarse y poder trabajar o estudiar en un país, tienen dos motivaciones muy diferentes y a algunos les irá la vida en ello, ¿no? Y en gran medida dependerá de esa capacidad de estudiar un nuevo idioma, el nivel de integración que tenga.
todos los docentes que tienen relación con el no nativo tienen la responsabilidad de enseñar la lengua, no solo el profesor de apoyo. Es una cosa que parece muy obvia, pero muchas veces no se cumple dentro de una escuela. Cuando un niño va a la escuela, está en contacto con un montón de profesionales y el conocimiento no está departamentado por funciones y profesores. Debería estar pensada en un conjunto. Así que una persona que trabaja en un comedor y otra persona que trabaja en el aula tendrían que colaborar para que el niño aprendiera o la niña aprendiera un nuevo idioma. Y aquí llegamos a un punto muy importante de esta asignatura, que será la inmersión contra la sumersión. En un programa de inmersión, el alumno o la alumna domina la lengua mayoritaria y quiere aprender una segunda lengua. Y en cambio, en un programa de sumersión, la alumna domina un idioma que es minoritario en el país que está actualmente y quiere aprender una lengua mayoritaria. Esta situación puede resultar abrumadora y puede darse la circunstancia de que la profesora o el profesor tampoco entienda al alumno. Aquí tenemos una tabla de Skunta Pikangas de 1990 que hace una comparativa sobre programas de inmersión contra programas de sumersión, y básicamente se resume en que el alumnado del programa de inmersión está aprendiendo una lengua minorizada, por lo tanto no promueve que los niños o las niñas olviden su lengua materna, sino que fomenta el aprendizaje de un nuevo idioma que es minorizado. En cambio, los programas de sumersión sumergen al alumno para que aprendan el lenguaje del grupo dominante. Uno de los objetivos del programa de inmersión es que los niños no dejen de hablar la lengua materna. Seguirán aprendiendo ese mismo idioma, la valorarán y no se avergonzarán de ese idioma. Krashen sugería que la exposición a un input de calidad y en cantidad provoca mecanismos de adquisición lingüística de orden inconsciente, es decir, que escuchar mucho una lengua determinada fomenta un aprendizaje inconsciente. Así que la importancia de exponer, de ver películas, de escuchar canciones, aunque no se entiendan en un principio, es muy alta para Krashen. Y es verdad que algunos otros estudios rebaten esta afirmación y subrayan la necesidad de tener también una enseñanza bien explicada, que parte de la gramática, para que todo ese input se pueda ordenar correctamente, es decir, se convierta en intake y para después se pueda disponer en la producción o uptake y convertirla en output. Una de las cosas que recordaban estos estudios es que una cosa es estar presente en clase y otra es atender. Incluso cuando se escucha no siempre se comprende. Y está claro que el interés y la atención fluctúa durante una clase. Así que
estas pérdidas de información pues pueden ser un gran problema para la adquisición del lenguaje. Se puede resumir diciendo que solo con escuchar no se aprende a hablar. Es mucho mejor que también se den explicaciones de cómo funciona la lengua, por qué funciona algo, cuáles son las excepciones, y crear algunos role-playing para entrenar lo que se acaba de explicar. Esto dependerá siempre de la edad de la persona que esté atendiendo a la clase. La dificultad de entender y convertir en información útil toda esta información que se está teniendo en clase dependerá del esfuerzo que tiene que hacer la alumna para procesar la información y la cantidad también de información que obtiene mientras escucha. Una cantidad demasiado extensa puede ser abrumadora, y una cantidad pequeña pero de gran dificultad también puede causar problemas. Así que un discurso colaborativo, incluso si su participación es más baja, es asimétrica, sería lo más adecuado. Ahí entra en juego la capacidad del profesor o la profesora para negociar la cantidad de información que es capaz de retener el alumno, y se ponen en marcha los mecanismos que ayudan al oyente, al interlocutor, a reclamar y producir modificaciones que permiten hacerse con la información necesaria para establecer su interpretación. Incluso los hablantes nativos realizan multitud de modificaciones lingüísticas y conversacionales. Repeticiones exactas, semánticas, expansiones, verificaciones de confirmación, reformulaciones, peticiones de aclaración y los controles de comprensión. Tenemos que recordar que en nuestro sistema de educación muchas veces es el profesor quien monopoliza el discurso, quien habla durante la mayor parte de la clase. Así que muchas veces se pierden oportunidades para saber realmente cuánto de lo que se ha explicado se aprovecha. Una cosa que puede suceder es que se subestime las aptitudes intelectuales de un alumno. Al ser sus capacidades comunicativas bajas, se puede interpretar como que sus capacidades intelectuales también lo son, y son dos cosas que van separadas. La comprensión no garantiza la expresión, del mismo modo que la escucha no asegura la comprensión. Sin embargo, el input comprensible es un factor clave para la adquisición, especialmente porque una vez comprendido permite al alumno o la alumna fijarse en la forma de las expresiones o las palabras. Para que sea comprensible y de calidad, es preciso que el input ofrezca posibilidades de ser negociado en intercambios comunicativos. La calidad de estos intercambios, que presentan las características del discurso colaborativo, está determinada por la comprensividad y la contextualización, la familiaridad, la asistencia, los factores afectivos y las posibilidades reales de participación en ellos que tiene el aprendiz de la nueva lengua. Es por eso importante que se les ofrezca a los alumnos amplios y variadas oportunidades para interactuar con el mismo profesor o profesora y también con los hablantes nativos. Así se puede entrenar en estrategias de ayuda a los nuevos hablantes. Los encuentros con iguales presentan gran interés emocional
y social para los aprendices, pero debe cuidarse que en ellos el eje de la actividad sea la tarea. No se trata de juntarlos para hablar, sino proponerles llevar a cabo tareas de reto cognitivo controlado y creciente en torno a las que precisen hablar. El nuevo hablante, necesitará con frecuencia este tipo de encuentros. Cuando mayor sea la iniciativa del alumno para interactuar a través de la lengua que aprende, mayor será el desarrollo de su expresión y la adquisición de segmentos de lengua que guarden la memoria a disposición de su mente. A partir de que esos contactos sean sistemáticos y reiterados, surgirán en él o ella las posibilidades de observar el lenguaje. Es decir, la relación entre función, contenido y forma de las palabras y las expresiones. En el trabajo andamiado de construir su propio habla podrán detectar sus problemas, elaborarán hipótesis sobre la segunda lengua e irán probando, reelaborando y haciéndose con la fluidez necesaria para un dominio cómodo de la segunda lengua. Durante todo el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, la lengua materna tendrá un papel subsidiario, sobre todo si el profesor o la profesora es capaz de comprender lo que pretende expresar el alumno. Tenemos que tener cuidado con las formas mal construidas en el habla, porque son muy difíciles de cambiar. Ahí otra vez entrará la sensibilidad y la intuición del docente para interrumpir o no al alumno con estas correcciones. Algunas veces serán necesarias y otras no las realizaremos para favorecer la fluidez y la autoconfianza del alumno. Para lograr el uso correcto y adecuado de una frase o un elemento gramatical, es preciso haberlo previamente seleccionado del input y retenido como un trozo de lengua. Se precisa después ponerlo a prueba elaborando una hipótesis sobre el posible funcionamiento y el uso de las posibles variaciones. Y finalmente, tener oportunidades frecuentes de comunicación en las que probar su funcionamiento. Si esto lo dejamos en merced del alumnado, y no surgirán tantas oportunidades como si las creamos nosotros como docente. De ahí que la interacción sea el contexto ideal para ofrecerle retroalimentación, porque los mecanismos y las estrategias que el profesor o los pares que colaboren en esta tarea ponen en marcha inducen a los alumnos a ser conscientes de sus problemas de formulación y de sus errores. Pasamos ahora a aclarar algunas ideas en torno de la programación de la lengua y de los contenidos curriculares. En los contextos escolares, integrar la lengua y contenido es el mejor modo para lograr que se adquieran tanto los conocimientos básicos como la lengua. El alumnado alóglota puede participar de manera progresiva y activa en su grupo de referencia y colaborar con sus iguales. Doherty y Long consideran un principio pedagógico que el cursor se organice no en torno a textos, sino a tareas pedagógicas y que estén secuenciadas en términos de complejidad, de dificultad y de condiciones para llevarlas a cabo. Cummins construyó una tabla con 4 cuadrantes en los que las tareas se dividen según su dependencia del contexto y del grado de exigencia cognitiva. Vemos en la parte de arriba que las conversaciones, jugar, hacer saludos, copiar apuntes, cantar una canción, rellenar un folleto, memorizar un poema, son actividades de bajo grado de exigencia cognitiva, pero también tenemos
otra dimensión que es dependiente del contexto o independiente del contexto. Las conversaciones, el juego y los saludos sí que son muy dependientes del contexto, y en cambio actividades como copiar, cantar son independientes del contexto. Hay algunas tareas que son dependientes del contexto y además requieren un alto grado de exigencia cognitiva, como explicar un proceso que previamente se ha experimentado o resolver un problema matemático. Por último, vamos a hablar sobre la simplificación o la adaptación de los textos. Tenemos que tener en cuenta que la alfabetización en 2 lenguas facilita la alfabetización en una tercera, pero las dificultades de una segunda lengua aumentan cuanto menor experiencia lectora haya tenido el alumno o la alumna en su primera lengua, en su lengua materna. Los textos tienen que ser adaptados. Adaptados no significa solo simplificados. Normalmente, y más en el contexto vasco, en el que los materiales en euskera no abundan, no suelen existir, así que suelen convertirse en una labor de los docentes. Hay 2 tipos de adaptación. Por una parte tenemos el criterio de simplificación, que está guiado por pautas gramaticales del tipo evitar los pronombres porque hacen el texto más oscuro, o no utilizar formas pasivas, evitar la subordinación. Pero habitualmente esto da pie a unos textos artificiales e incluso inaceptables. Lo que los autores denominan elaboración de materiales escritos para alumnos estaría, por contrario, sustentado en un criterio de orden semántico, es decir, centrado en el contenido. Y centrarse en los contenidos exige un trabajo previo de análisis y selección de las ideas principales, de las relaciones lógicas entre las partes del texto que se va a adaptar y los mecanismos cohesivos que permiten articularlas. Todo esto podemos apoyarlo con esquemas, imágenes, cuadros que faciliten la lectura. Pueden abreviarse algunas frases e incluso redundar en algunas palabras si consideramos que podemos trabajar los sinónimos. Podemos simplificar el vocabulario, podemos separar las partes del discurso y ayudar en general al alumno o a la alumna a comprender mejor tanto los aspectos discursivos como los léxicos o los gramaticales. En realidad no es muy distinto a la acomodación que hacemos cuando hablamos con una persona no nativa y que tiene dificultades para comunicarse. A partir de textos elaborados se consigue en los aprendices de la segunda lengua niveles de comprensión semejantes a los que se logran directamente con los directamente pensados para hablantes nativos. Así que, resumiendo, podemos decir que importa tanto la cantidad como la calidad de los nuevos textos que haremos llegar al alumnado, y este debe estar adaptado, reelaborado, masticado en cierta manera para que la comprensión sea satisfactoria. Es la labor del docente modular las dificultades para adaptarlas tanto al nivel como a la personalidad del alumno que esté aprendiendo, y también es responsabilidad del docente crear oportunidades y crear situaciones para que el alumnado practique todo lo que ha trabajado antes teóricamente.
Una de las ventajas que tiene esta visión y esta forma de trabajar es que todo lo que es bueno para adquirir una segunda lengua es bueno para adquirir la primera. Con estos consejos terminamos este artículo de consideraciones básicas para facilitar el aprendizaje de la segunda lengua a alumnados inmigrantes que están comenzando a estudiar una nueva lengua. Nos despedimos hasta la siguiente clase. Adiós.